dice formato DTA, ¿ya? Cuando es una base de datos en formato Stata, que es una base de datos, un archivo que puede ser el mismo que ustedes importaron desde Excel y que lo guardaron en formato Stata, digamos, ¿ya? Eso es un formato DTA. Stata maneja solo formatos DTA, ¿bien? Y si usted quiere abrir el DO, pues bueno, se va a su carpeta donde tenga el DO file y empieza a trabajar como lo voy a hacer yo ahora. Entonces ya tengo mi DO file, está bien. ¿Okay? Yo lo voy a ubicar aquí bonito para que todo esté cuadradito y podamos ver todo de buena forma. Imaginemos que quiero abrir otro DO file, porque tengo bastantes DO files. Entonces aquí, ya como he abierto el primer DO file, ya no es necesario venirme acá. Entonces de aquí mismo puedo yo abrir, busco mi otro DO file, ejercicio con Wolfich. Siempre pónganle abrir original. ¿Ya? Entonces aquí tengo otro DO file. Usted puede abrir N DO files y moverse a lo largo de la interfaz de los DO files. ¿Ok? Todos entonces estamos hasta acá con el tema de los DO files. ¿Sí? ¿Cómo hizo? Disculpa. Bien, entonces, recomendaciones. ¿Ya? Yo voy a hacer un poquito rápido lo que pudimos hacer ayer con ustedes para ir avanzando. ¿Bien? Para ir avanzando de tal forma de que podamos hacer cosas acá en Stata. Entonces, una de esas cosas que vamos a hacer es, lo primero, vamos a generar nuestro global, ¿no? Siempre ordenadito. Usted puede generar muchos globals, ¿sí? Y la idea es que con esos globals usted pueda abrir bases de datos, pueda guardar gráficos, pueda guardar nuevos conjuntos de información y usted puede definir tantos globals que usted quiera. No hay límite acá, es gratuito, puede usted generar muchos globals, ¿ok? El primer global que yo voy a generar, como lo hicimos en la clase anterior, ¿sí? Mi global base, lo voy a definir de esta manera, le voy a especificar dentro de dos comillas, ¿sí? La ruta donde se va a guardar ese global, ¿ya? O más bien, la ruta donde la voy a hacer constar en la etiqueta base, ¿sí? Porque global es el comando, base es el nombre del global, ¿ya? Y aquí está la ruta que yo voy a especificar, ¿no? ¿Dónde está el archivo que yo quiero abrir? Eso les expliqué ayer. Entonces esta es toda mi ruta. ¿Cómo obtengo la ruta? ¿Sí? Estoy en la carpetita y aquí vengo, ¿no? Esta es mi ruta. ¿Sí? Control C, me voy al Stata, Control V dentro de los paréntesis. Ojo, si dentro de las comillas, si dentro de las comillas no se le pone color rojito, algo está haciendo mal. ¿Sí? Toda ruta, toda cosa que usted ponga entre comillas le tiene que salir en color rojo. ¿Ya? Si usted de pronto, ¿sí? hace esto, supongamos que involuntariamente usted viene y hace un enter, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se transforma ahora el comando? Fíjense la sintaxis, ¿cómo cambió? De color rojo a color negro. Y pareciera que está bien, ¿no? Porque yo digo, chuta, está bien esto, pero no, algo está mal. Entonces ese algo es porque se comieron algún espacio, alguna cosa de la ruta. Entonces la ruta debe salir así, está, en rojo. ¿Estamos de acuerdo? Defino mi global entonces, este es mi global, ¿ya? Ustedes deben de definir su global de conformidad donde tengan el archivo que vamos a abrir, ¿ya? Entonces, para que usted no de pronto sea ordenadito, ¿no? Mi recomendación es, en alguna carpeta de los documentos, ¿ya? De pronto mire una carpeta que sea un poquito difícil llegar y que solo usted sepa llegar, para que cuando alguien también trabaje en documentos no le borre su carpeta. Y ahí vaya almacenando todos los archivos de clase, ¿no? Para que clase a clase usted venga y ya esté su archivo ahí. Se me ocurre que esa puede ser una solución. La otra solución es que clase a clase usted traiga su pendrive, ¿no? O su Google Drive, puede también trabajar en Google Drive y ahí vaya almacenando todo lo que vaya haciendo. Cosa que después usted viene a su Gmail, abre su Google Drive y descarga todos los archivos y lo vuelve a abrir. O como usted quiera trabajar, no hay impedimento. Pero sea ordenadito porque de pronto usted hace cosas chéveres acá y no se las alcanza a enviar y finalmente pierde tiempo. ¿Ven? Generamos entonces el global, ahí está. Comando import Excel, ¿sí? Ese es el comando para abrir archivos en Excel. Abro comillas y dentro de las comillas llamo al global con el signo dólar, ¿sí? Mi global se llama base, por eso va signo dólar, base, y
este es slash invertido, ¿sí? Y el nombre del archivo. Puede usted ponerlo así en formato XLS porque es un Excel, como no, ¿sí? Yo voy a mostrar que también solo con el nombre del archivo lo podemos abrir. No es necesario que usted ponga la extensión. Yo lo puse de precavido, ¿no? Pero si no lo pone no pasa nada. Le ubicamos también por precaución, ¿sí? Imaginemos que dentro del archivo de Excel usted tiene múltiples pestañas y usted quiere abrir no la primera pestaña sino la pestaña número 9. Usted le pone una condición luego de especificar la ruta de coma, ¿sí? Shift de pestaña y le pone el nombre de la pestaña. En mi caso la pestaña donde está la información se llama hoja 1 y en su caso también, ya, porque así se descargaron mi archivo. Entonces, como todos tenemos el mismo archivo, usted tiene hoja 1 de nombre. First row, porque ya sabemos que la primera fila de nuestro conjunto de datos es el nombre de las variables. Entonces queremos que esa primera fila sea la cabecera principal de mi conjunto de datos. Esto reemplaza el clic que ustedes dieron cuando abrimos el archivo de forma manual desde el icono archivo, ¿verdad? Entonces, ahora simplemente le añadimos el clear también por precaución para que si hay alguna base de datos previa me la reemplace, ¿sí? Nada más. Entonces, si usted hace todo esto, ya se nos tuvo que haber abierto nuestra base de datos. Y efectivamente, fíjense que en variables ya está el nombre, consumo e ingreso. Ya tengo dos variables cargadas. ¿Estamos de acuerdo? Todo el mundo llegó hasta acá, ya abrieron su base de datos. ¿Sí o no? No, Débora, ¿cómo? Sí. ¿Sí o ¿Cómo no? puedo abrir la base de datos? Lo otro. Ay, aquí. Esto en teoría lo vimos, Sí. a ver, lo vimos ayer, Sí, ¿no? sí, pero con esto ya se te hace todo. Solamente borra eso. Ya. ¿Todos estamos hasta acá? Ahí. ¿Sí o no? Sí. Ya. No. ¿O sí? ¿Sí o no? No, es que tiene que descargar ¿Quién de sí y nuevo. quién no? Mira. ¿Por qué estás mudo? ¿Has venido mudo? Vamos, hable. Tienes que, ¿Sí o no? cuando estás en la nueva computadora, tienes que poner este documento en una carpeta y cambiar la ruta. Si la han borrado, ya saben que el para archivo está ponemos. en el aula virtual. Y ya se queda. Como ponen una Todo está en carpeta. el aula virtual. Yo voy a hacer una Pronto, carpeta ahorita. Sí, porque no quieren incluso usar yo el aula ahorita virtual, ya me recuerden que también pueden trabajar por su Gmail. ¿Sí? Ah, no. Por ejemplo, todos los archivitos que vamos trabajando en clase, usted puede venir a su Ajá, Gmail, poner una carpeta. ¿ya? Todos tienen correo institucional. Entonces, supongamos que yo voy a entrar al mío. Aquí en descarga. Voy a entrar al mío. Descarga. Este es su correo, ¿estamos de acuerdo? Aquí Ese ya viene estaba acá así, a los oye. puntitos. Sí, la aquí hay una aplicación carpeta, de porque Google, iba a trabajar. se viene a Drive. Sino que yo otra Ya. ruta. Por eso. En Drive usted puede crear una carpeta, Esta es una carpeta. ya dentro de las diversas Ya, esta es la carpetas que carpeta tenga. que estaba. Entonces yo por ejemplo puedo Ahora, crear una carpeta, no sé, Cámbiale la ruta. Ajá. ¿Cómo le cambio? a ver, Copia nomás y la le voy a pega crear una donde carpeta. está la Voy a anterior. ponerle nombre carpeta prueba, ya, prueba. Ya. ¿Cómo crear? Aquí. Aquí se Y también. aquí usted puede guardar todos los archivos que va utilizando clase a clase. En todas las clases usted ya sabe que su Y le archivo va a estar borra ahí. esto y ahí le Y pega. si lo necesita, pues bueno, simplemente lo descarga y ya está. Y ahí puede guardar un file, puede guardar bases de datos, puede guardar archivos y sabrá que siempre va a estar en su unidad de Drive. Y ahora. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo hace usted para guardar un Ya, archivo? ahora Simplemente mira si se te viene salió. ahí, arrastra el archivo que quiere abrir, Aquí. ahí está, lo arrastrado y ya se carga el archivo. Ahí está. O sea que clase a clase, si no lo encuentra en un lado, clic derecho y pone, ¿qué cosa? Descargar. Está bien. Y ya está. ¿Estamos? Está Bien. bien. Yo voy a borrar esa carpeta prueba porque a mí me gusta tener muchas carpetas. Vamos a eliminarla. Mover a la papelera. Ok. Bien. ¿Todo el mundo está hasta acá? Bien. Ok. ¿Qué hicimos la clase anterior? Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos los gráficos, ¿verdad? Hicimos los gráficos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Simplemente replicar esos gráficos. Nos habíamos dicho que con el comando two-way, ¿sí?, podíamos hacer un diagrama de dispersión con el comando scatter y con el comando lp, la línea de tendencia, ¿no? Y si le ponemos variable dependiente
consumo e independiente ingreso en cada uno de los comandos, generamos ¿qué cosa? Aquí era que se pone el gráfico de documento. dispersión que habíamos visto, ¿verdad? Entonces yo le voy a dar clic acá a la línea 28 que tengo, voy un poquito rápido ¿Dónde porque está el lo hicimos ayer, documento? y tenemos nosotros nuestro grafiquito de dispersión con su línea de tendencia. De igual manera, nosotros hicimos ¿qué cosa? La regresión, ¿verdad? Habíamos ¿Dónde hecho la está? regresión entre cada uno de estos modelos, consumo e ingreso, ¿sí? Habíamos hecho la regresión con un solo clic, y ahí está nuestra regresión. De hecho, repasamos con ¿Dónde ustedes está? también cada uno de los elementos de la regresión, corríjame si me equivoco. Les recomendé también usar ChatGPT, ¿no? ¿No les recomendé eso? ¿Sí o no? Aquí clase dice eso. Pero fui al ChatGPT y si usted en algún momento no sabe, ¿ya? Pero ojo con lo que les voy a decir, o sea, ChatGPT para aprender, no para que le haga. Si usted hace que el ChatGPT le haga las cosas, pues lamentablemente no le va a ir bien en esta asignatura, ¿sí? Para aprender es muy bueno. Entonces, todo el mundo tiene aquí la versión 4 porque es la gratuita, ¿ok? Entonces yo voy a venir acá y le voy a copiar esta salida de pantalla. Imaginemos que usted no entiende nada qué es esto de la regresión, qué tiene cada cosa, y no sabe leer esta pantalla, ¿ok? ¿Qué voy a hacer yo? Control C, ¿sí? Y fíjense la forma en que le voy a pedir al ChatGPT las cosas. Tengo una salida de pantalla de regresión Es que no coge mouse. Ujú, coge su pantalla. efectuada en Data Define. 18. Por favor, ponte en el rol de profesor de Ah, ya. econometría ¿Qué más y seguí aquí? explica Y ahí a sí la van a detalle meter. de la conformación de los elementos de la tabla. Ay, no se guardó. Realiza una explicación para personas que nunca han visto econometría. Dos puntos, abro comillas y le pego todo lo que está en el estante. Fíjense lo que va a hacer. Enter. Miren, estructura de la regresión, pasito a pasito. ¿Qué es source? ¿Qué es SS? ¿Qué es DF? ¿Qué es MS? ¿Qué es number of o ops? ¿Qué es probabilidad F, LR cuadrado? Le va indicando Es diferente pasito a documento. pasito qué es cada cosa y cómo se la Aquí interpreta. es de dónde está guardado Importante. este, ¿verdad? ¿Ok? Incluso le va a interpretar los coeficientes, miren, coeficiente del ingreso, coeficiente de la constante, el T calculado, la probabilidad, el intervalo de confianza. Fíjense, todo está en cómo usted le pide las cosas al chat. No lo recomiendo, por ejemplo, para que le haga la tarea, le diga, explícame la tarea, o haz la tarea. No, eso no le recomiendo. Y si lo va a hacer, por lo menos aprenda qué es lo que se hace. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hoy en día no hay cómo decir no sé. Si usted está en Wallrich y usted dice que Wallrich es muy fregado y es muy complicado, corte el capítulo de Wallrich, ¿ya? Córtelo. ¿Dónde pueden cortar PDF ustedes en internet? Los ¿Dónde? PDF. ¿Dónde? En iLove PDF, ¿no? Suben el PDF completo y le dicen quiero de la página tal a la página tal y cortan el capítulo. Luego ese capítulo ustedes lo meten aquí y le pueden hacer preguntas al chat. Oye, chat, explícame lo de la página 3 que no entiendo nada. Soy primerizo en econometría y quiero que me expliques esto suavecito. Y le va explicando con lujo de detalle. Esto dice la página 2, esto hace, y usted va aprendiendo. Y puede empezar a dialogar con el chat. Pero para aprender, ojo, aprender. Yo ya me conozco de memoria cuando el chat GPT le produce a usted resultados. Ya me sé la forma de las viñetas, me sé la forma de cómo le escribe, o sea, como no es humano, este tiene un estándar. Entonces, yo en las tareas me doy cuenta así cuando alguien hace las cosas en ChatGPT, porque lo hace tan prolijo que no me creo que él lo haya hecho. Entonces, recomendación, humanice las cosas. Hágalo usted después de haber entendido lo que el chat le explica. ¿Bien? Entonces le digo esto porque hoy no hay excusas para decir no sé, tenemos todos los implementos hoy en día.
¿sí? Es más, si usted quiere aprovechar las bondades de ChatGPT al máximo, yo le recomiendo cancele su cuenta de Netflix y páguese una cuenta de ChatGPT Pro, que cuesta $20 mensuales, y ya tiene usted su ChatGPT Pro y le pueden meter todos los manuales que usted quiera a ChatGPT, le va explicando. ¿Ok? Ahí les lanzo la cuña. ¿Bien? Dudas, consultas, preguntas hasta acá. Me parece que después hicimos el tema del gráfico, de guardarlo en formato PDF, JPG, eso le dejo ahí como un plus para ustedes. ¿Bien? ¿Qué más tenemos nosotros? ¿Qué más? ¿Qué más? El gráfico. El gráfico. Pon aquí. Bien. Ahora, cosas que podemos nosotros hacer acá. Guárdalo. ¿Sí? Yo las voy a ir haciendo de pronto en otro Google File para que no se haga muy complejo de entender. ¿Ok? No, ya está. Vale. ¿Se acuerdan que en Excel nosotros habíamos sacado el T crítico? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Bueno, acá en Stata también lo podemos obtener, quizás de una forma más fácil inclusive. ¿Bien? Este comando display a usted le sirve para poder hacer operaciones en Stata, suma, resta, multiplicación, división, pero no solamente para hacerlas, sino para que le imprima el resultado en el visor de variables, en el visor de resultados. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir acá, imprímeme con el comando display. ¿Sí? Usted puede poner display o puede poner D, da lo mismo. En Stata la ventaja es que usted puede tener un comando y usted lo puede abreviar, ¿no? Entonces, le podemos poner display y con la función INVTail, es decir, la inversa de la función T, le ponemos los grados de libertad, que ya sabemos que son n menos k. ¿Cuánto es n? ¿Cuánto es? El número de datos. 13, ¿no? ¿Y cuánto es K? 2. Entonces, ahí va 11. Y le ponemos nosotros el nivel de error que queremos, que es el 5% por lo general. Pero como la función T tiene 2 colas, tenemos que dividir eso para 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo corro todo esto, ¿ya? ¿Cuánto me da el T crítico? Este valor. 2.21. ¿Cuánto me daba en el Excel? 2.50 y pico, ¿verdad? Cuando hagamos las cosas en Excel, pues bueno, no nos queda de otra que utilizar el T crítico que tuvimos o que vimos en clase, ¿ya? Cuando trabajemos en Stata, este es el único T crítico que va a coincidir con este nivel de probabilidad, ¿sí? Y que es el que utiliza Stata. Entonces, para que ustedes recuerden un poquito, ¿sí? Yo me voy a ir a slides para ver cuánto nos daba ese T crítico, porque no es el mismo. Ya les explico esto porque más adelante vamos a hacer cosas y de pronto no van a entender porque no tenemos los mismos valores. Entonces fíjense, ¿cuánto nos daba aquí el T crítico para beta? Nos daba 2.59, ¿ven? 2.59. ¿Cómo lo sacábamos nosotros? Con esta distribución en Excel, ¿sí? Con esa distribución en Excel, 2.59, pero en Stata da 2.20, ¿sí? 2.20, sí, 2.20, ¿ya? Entonces, ojo, Stata este es el que tenemos que utilizar, ¿estamos de acuerdo? Bien, ya después me van a entender por qué les digo que hay que trabajarlo así, porque cuando hagamos esto con matrices, el único valor, el único registro crítico que necesitamos tiene que calcularse en Stata, y así es la forma de calcular. Usted puede escribir este comando así, o puede escribirlo también así. Puede ponerle en lugar de display solamente D, ¿sí? ¿Ya? Le va a reproducir el mismo resultado, ¿sí? Para que tenga el menor grado de sintaxis posible. ¿Ven? ¿Qué más podemos nosotros hacer? Acá podemos hacer también estadísticas descriptivas, ¿sí? ¿Se acuerdan de qué era una estadística descriptiva? ¿Qué era? ¿Qué nos ofrecían los principales elementos de una estadística descriptiva? El mínimo, el máximo, el promedio, la desviación estándar, ¿verdad? Fíjense,
yo puedo ubicar acá el comando sum de summarize, ¿sí? Para que me reproduzca las principales estadísticas de la variable consumo e ingreso. Entonces, si yo le aplico un sum, consumo-ingreso, fíjense lo que me arroja el stack. Las principales estadísticas de estos dos indicadores. Por ejemplo, sum, con N, no sum. Sum, consumo, ingreso. ¿Sí? Lo que pasa es que el comando es summarize. Este es el comando. ¿Ya? Este es el comando completo, pero acuérdense que acá lo podemos nosotros abreviar. ¿Ok? Entonces, usted puede poner sum o puede poner summarize, como usted quiera. Usted quiera. Entonces, ¿qué me arroja? ¿Cómo? Summarize. Para sacar el comando. Summarize. ¿Para qué servía el comando? Para arrojarte las principales estadísticas descriptivas de cada variable. ¿Ok? Entonces, ¿qué principales estadísticas me arroja este comando? Fíjense, me dice número de observaciones que tiene la variable. ¿Cuántas observaciones tenemos en cada variable? 3. El promedio de cada variable, ¿cuánto es? 425 para el consumo, 677 para el ingreso. ¿Ya? Desviación estándar, aquí está, para cada una de las variables. Aquí está el mínimo y el máximo. ¿Ya? Me parece que aquí si le agregamos detail, me parece, déjenme ver si me agarro el comando. ¿Ya? Me arroja más cosas, fíjense. ¿Ya? Si yo le agrego el comando detail, es decir, luego de sum, la variable le pongo una condición que se llama, cuando usted quiere poner una condición estándar, le tengo que poner una coma. ¿Ya? Yo le estoy añadiendo, añádemele, aparte de la estadística descriptiva convencional, un detalle adicional con el comando detail. ¿Bien? Fíjense, entonces ya me arroja un poquito más de cosas, ¿no? ¿Qué me arroja, por ejemplo? Los percentiles. Entonces aquí me arroja desde el percentil 1 hasta el percentil del 99% de los datos, ¿no? Por ejemplo, me arroja el 1% de los datos en qué valor se concentra. ¿Sí? Es decir, más o menos este sería el mínimo de la serie, digamos. Señalo. ¿Okay? La mediana de los datos, ¿dónde está? Aquí. Esta es la mediana, no el promedio, la mediana. ¿Ok? Sabemos cuál es la diferencia entre el promedio y la mediana, ¿no? Sabemos lo que son cuartiles, ¿verdad? Una crack. O deciles, o percentiles. Vamos a salir como la ministra de Energía. del Ministerio de Inclusión Económica y Social, ¿no? Que dice que los cuartiles o los deciles ya están perdidos de moda y que eso ya no se utiliza para dar el bono de desarrollo humano. No sabía que era un cuartil o que era un decil. Ustedes sí saben, ¿verdad? Sí saben, sí lo calcularon en estadística. Bueno, les dejo ahí esa cuña, por si no la sabe, ya sabe dónde tiene que ir para aprender un poquito. Percentiles, ¿sí? Está, bueno, el percentil mínimo, el percentil máximo, son los mismos valores aproximadamente. ¿Qué más? Tenemos el número de observaciones, tenemos el promedio, la desviación estándar, la varianza, la curtosis, la simetría, ¿sí? Ahí es donde se define si las curvas son mesocúrticas, lexocúrticas, ¿okay? Si tenemos sesgo hacia la derecha, sesgo hacia la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos las dos opciones, ¿no? Sum para las principales estadísticas o con coma detail para tener un poquito más de precisión al momento de analizar cierta variable. ¿Okay? ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer hasta un histograma acá. ¿Se acuerdan cómo se hacía histogramas en estadística? ¿Cómo se hacía? Ahora lo quiero ver. ¿Cómo se hacía un histograma en estadística? A mano, ¿cómo se hacía? ¿Sí les enseñaron eso, hacer eso en estadística? Aquí yo me siento como no sé, como Simón Bolívar, estoy ganando en el Mario. Cuando les pregunto de derivadas se quedan callados. Les pregunto de estadística se quedan callados. ¿De qué quieren que les pregunte cuando no se queden callados? De fútbol. ¿Vieron o no vieron histogramas? Sí. ¿Qué es un histograma?
la frecuencia de los datos del histograma. ¿Cuántas veces se repite cada observación? ¿Qué pasa si yo quiero hacer un histograma acá? Yo puedo poner hist, ¿sí? O histogram, como quieran. Cuando yo pongo hist, fíjense cómo se me despliega el comando. ¿Okay? Histogram, voy a hacer un histograma del consumo para conocer la distribución de los datos. A todo economista, a todo estadista le interesa la distribución de los datos. ¿Por qué? Porque ahí yo puedo conocer dónde mayoritariamente está concentrados los valores de la variable que estoy analizando, sea para clavar un impuesto, sea para ver dónde están la gente más pobre, la gente menos pobre. Si yo quisiera, por ejemplo, en vez de histogram consumo, sino ingresos, por ejemplo, ¿ya? Imaginemos que voy a hacer un histograma de los ingresos de la población ecuatoriana, ¿ya? Histogram ingreso, ¿qué me va a especificar esto? Este es el histograma del ingreso, ¿ya? ¿Qué le dice a ustedes ese histograma? ¿Qué le dice? Que hay mucha gente que gana $700 al mes, ¿no? O en promedio $700 al mes. Hay mucha gente, entonces es conveniente clavarle un impuesto a esta gente. Sí. Por supuesto, esos son los que más ganan en el país. Y son bastantes, no son poquitos. Es conveniente clavarle un impuesto a la gente que gana entre, no sé, 600 y 650. No, porque es muy poquita gente, digamos. ¿Quiénes pueden pagar? Los que tienen más. Usted ya conoce la distribución de su variable. Claro está que esta distribución es un poco amorfa porque son datos inventados. La idea es que toda distribución de los datos tenga una distribución ¿de qué tipo? Una distribución normal. ¿Saben lo que es la distribución normal? ¿O no? Uy, yo creo que le voy a tener que poner preguntas de estadística, no es usted. Histograma para la variable ingreso. De igual forma puedo hacer una para la variable consumo. ¿Sí? Histograma consumo. Y puedo conocer la distribución de los datos del consumo. Fíjense que a pesar de que había gente que ganaba bastante, ¿sí? El consumo tiene una distribución más uniforme. O sea, aun cuando la gente gana $700, mayoritariamente hablando, ¿cuánto en promedio consumo? 420. Es la mayor parte de la distribución del histograma. ¿Y esto es consistente o no es consistente con la teoría económica? Nadie gasta más allá del 70% de su ingreso, si es que somos agentes económicos racionales, ¿no? Ahora, si usted es un agente económico no adverso al riesgo, se consumirá el 100% de su ingreso y al día 2 ya está chido, ¿verdad? Y es lógico tener esta distribución, aun cuando los datos son inventados. ¿Qué más podemos nosotros hacer acá? Podemos conocer la variable. ¿Cómo yo conozco a mi variable, por ejemplo? Esto ustedes van a hacer cuando tengan que analizar los datos perdidos, por ejemplo, de una variable, para ver si la variable tiene o no tiene huecos en el medio. ¿Okay? Comando codebook, ¿sí? Comando codebook, variable 1, que es ingreso. Yo voy a inspeccionar esa variable porque me interesa saber qué es lo que tiene. ¿Okay? Comando codebook y variable objeto de estudio. En este caso, ingreso. ¿Qué me dice el codebook? Fíjense. ¿Qué me dice? Primero me dice que la variable es tipo numérica, ¿no? Una variable tipo numérica. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta si es numérica? Me voy a la lupita, ¿sí? ¿Y de qué color están los datos? ¿De qué color? Sí. Negro, ¿no? Cuando los datos están de color negro es porque la variable es numérica. Cuando los datos están de color rojo es porque la variable es tipo texto. Cuando la variable está de color azul es tipo doble, es numérica a la vez, pero también es una variable tipo texto. Ya vamos a ver la diferencia entre ambos conjuntos de datos, pero en principio ya sabemos que la variable es de tipo numérica. ¿Qué más tengo yo con el codebook? Tengo el rango de la variable, fíjense. Tengo el rango mínimo y el rango máximo de la
Variable. ¿Qué vaina? Se me borró todito. Profesor, pero eso ya lo vimos en Sumaray. ¿Por qué me hace hacer un código usted? Porque el código tiene más información. Se me borró todo. Por ejemplo, No expresé me nada. da el valor único que es 13 valores únicos. ¿Qué me quiere decir el valor único? Que no hay datos repetidos dentro de mi conjunto de datos. Todas las 13 observaciones son distintas. Si yo tuviera, por ejemplo, 25, 25, me diría que no hay valores únicos, ¿no? Me diría que hay más de un valor único. Es importante saber si hay valores únicos o no. Me da el promedio, me da la desviación estándar, me dan los percentiles, al igual que el detail, el summarize. Pero adicional a esto, me da esto que es muy importante. Fíjense, missing. En español, ¿qué significa missing? Perdido, ¿no? Es decir, que esta variable no tiene datos perdidos. ¿Qué significa que tenga datos perdidos? Que tenga un puntito o que tenga cero, digamos, que no tiene registro, no tiene valor. Y eso va a pasar en muchos de los casos cuando analicemos encuestas de hogares. Cuando analicemos encuestas de hogares va a haber gente que le contesta la pregunta y va a haber gente que no le contesta la pregunta. Y cuando usted quiera sacar estadísticas descriptivas, por ejemplo en R, usted tiene que eliminar esos datos perdidos porque no le va a dejar sacar la estadística, porque R es un software muy complicado en ese sentido y hay que eliminar los datos o hay que imputarle el promedio a los datos vacíos. Stata ya me permite saber cuáles son los missing values. Y en este caso no tengo missing values, tengo 0 de 13. Pero si los tuviera, ahí tengo un problema. Problema en el sentido de poder identificar el missing value. Pero en realidad Stata no se complica, automáticamente el Stata los elimina al momento de hacer una estadística definitiva. ¿Ok? ¿Qué más nosotros podemos obtener acá? Lo mismo para la variable, ¿sí? Consumo, lo mismo. Voy a hacer un codebook de consumo. La misma información, no tengo datos perdidos con ninguna de las dos variables de objeto de estudio. ¿Estamos de acuerdo? Es decir que, incluso, me atrevería a decir, ¿ya? Que podemos sacar una estadística más, ¿no? ¿Qué podemos sacar? ¿Alguien se acuerda acá de las matrices de correlación? ¿Qué es una matriz de correlación? Relación de las variables, ¿no? Y si yo les pregunto a ustedes, ¿una matriz de correlación es lo mismo que una regresión lineal? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Cómo? Casi, ¿por qué? ¿Cómo? Mide la relación de la variable, estamos de acuerdo en ese sentido, pero la regresión no mide la relación entre las variables tampoco también. Lo que voy a hacer ahora es el principio universal del economista. ¿Cuál es ese principio? Correlación no implica causalidad. Yo puedo tener dos variables que van de la mano, ¿no? Pero lo que hacen los periodistas. ¿Qué hacen los periodistas? Dicen, es que el gobierno bajó el gasto público, por eso los crímenes en el país han aumentado, ¿no? Las tasas de homicidio han aumentado.